Muy bien, amigos televidentes, continuamos con este subprograma Visión Social Globalizada. Señores, pues esta conversación con nuestro amigo, compañero, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Pepe Abreu. Pepe, me gustaría un poquito saliendo del tema ya del COVID, que sigue, como tú dices, todavía estamos en una fase de mucha incertidumbre. Todavía uno no tiene la seguridad de si podemos retomar la vida normal que llevábamos. Obviamente que ya los científicos han dicho que eso no va a ser posible, que todavía con las vacunas puestas hay que seguir teniendo ciertos controles y ciertos cuidados. Eso es lo que han dicho en los Estados Unidos muchos de los médicos y los científicos, que no debe de bajarse la guardia. Y precisamente en el caso de la República Dominicana, aunque han bajado bastante los contagios, Pepe, todavía tenemos reporte, por ejemplo, de las últimas 24 horas de 300 nuevos contagios que se han detectado. De hecho, han bajado solamente 7 muertos, pero son 7 muertos, Pepe, en las últimas 24 horas. Que cada vez que muere un dominicano es para lamentarlo con un ser humano. Y estamos hablando de 7 personas. Entonces esa es una realidad que no podemos ocultar, que tenemos que seguir cuidándonos y seguir luchando contra ese virus. Por otro lado, Pepe, ya entrando un poco en materia sobre el tema de lo que está haciendo el movimiento sindical en este momento, en donde, si bien es cierto que la economía todavía está muy rezagada, sectores que no han podido volver a la normalidad, que están tratando de volver a la normalidad productiva, pero la agenda del movimiento sindical y de los trabajadores está ahí intacta. Es decir, estamos hablando de un país, de un pueblo, en donde los trabajadores van a tener 2 años sin recibir un aumento de salario, y en donde ha habido realmente una alta digamos, un índice de evaluación de los precios del consumidor. También, Pepe, además de eso, hay un reclamo permanente de un sector que todavía entiende que el tema de la AFP y el dinero que tiene la AFP debe de resolverse. Entonces, ¿qué opina el movimiento sindical sobre temas como estos? El salario, el costo de los precios de los productos de primera necesidad, el tema de las AFP. ¿Cuál es la posición oficial que tiene la CEDUS sobre estos temas? Bueno, Ignacio, como este es nuestro programa, me cuesta aquí dar la primicia de que hubo 2 reuniones muy importantes, no conocidas todavía. Una primera con el ministro de Trabajo, la Confederación Sindical. ¿Qué vimos en esa reunión? Exactamente lo que tú estás diciendo. En el mes de julio vence la tarifa para el sector privado no sectorizado, que como se sabe es la tarifa que abarca la mayoría de trabajadores, porque habla de la gran empresa, la mediana, la pequeña, habla del sector del trabajo de campo, de los guardianes privados. Y como tú bien sabes, es como la que abre la puerta a la demás tarifa. Ahí viene la de zona franca o maquila, después viene el sector turístico, viene construcción, viene operador de máquinas pesadas, viene el sector azucarero, viene todo como sumatoria a ese primer grupo. Entonces, ante eso, le externábamos al ministro la preocupación por el tema referido a que en virtud de que los precios se han disparado de una manera exponencial, prácticamente incontrolable, los productos han subido así, sin control. Entonces le dijimos que había de parte de los trabajadores cierta presión sobre el movimiento sindical, en el sentido de que estaban prácticamente planteando que se adelantara la discusión sobre el tema referido al salario mínimo,
lo que tú estás diciendo, Ignacio, las necesidades son inaplazables, están ahí, pero los salarios están estancados, mientras los precios suben, porque el único que no tiene como la oportunidad de traspasar a otro el alza de sus costos es el trabajador, es el único que no puede hacerlo, porque hasta una persona que venda China en una esquina, por ejemplo, o guineo en una esquina, transfiere al consumidor la forma en que sus costos se elevan, pero el trabajador no puede hacerlo, o sea, no puede decir, no, yo quiero que mi salario me lo aumenten ahora, no puede hacer eso, tiene que depender de un tiempo, de un espacio, de una oportunidad, que da una tarifa, y que muchas veces no es ni siquiera en ese caso tan fácilmente lograble. Nosotros le dijimos, en virtud de esos ministros, tenemos que comenzar el proceso de trabajos de la tarifa. Claro, no se dio, el ministro comprendió, y a posteriori, Ignacio, que es lo que estoy revelando aquí también, se dio una reunión entonces con la cúpula empresarial. La cúpula empresarial hicimos una conversación estrecha. Ellos dijeron estar conscientes, aunque sí dejaron por supuesto caer, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? El planteamiento de que teníamos que tener cuidado porque no todas las áreas estaban en la misma condición. Ellos decían, no me pueden comparar ustedes de la pyme, decían ellos, con una empresa grande que no haya cerrado, que no haya tenido espacio de suspensión, etcétera, etcétera. Y incluso, Ignacio, en esas dos conversaciones salió a relucir la necesidad como de que en el país nos aboquemos a la posibilidad de un pacto global que no solo sea abarcativo del salario. Tú ves un tema que nosotros discutimos aquí una vez, que tú trajiste a discusión referido al tema de la vivienda, ¿te acuerdas? Sí. A raíz de los planes que el gobierno anunció, eso salió ahí. Y salió el tema seguridad social, y salió el tema empleo también, por supuesto. Esa posibilidad de ese pacto global no se puede hacer si no hay de parte de la autoridad gubernamental, ¿verdad?, un empuje a un tipo de acuerdo así, porque para poderse lograr tiene que tener la participación, por supuesto, ¿verdad?, del gobierno como impulsor de ese proceso. ¿Qué quiero decir, verdad, Ignacio? Que en lo que tú me preguntas, hay como ya un principio de construir un camino hacia eso. En cuanto al tema ya, el otro, ¿verdad?, de la uno plantea ahora Víctor Suárez, de Santiago, está diciendo que el tema no es devolver los fondos, sino, dice él, prestarlo, hacer un préstamo de 30% a los trabajadores para que lo devuelvan en 20 años, dice él. El otro dice... Es un poco confuso. Confusísimo, ¿verdad? El otro dice devolverlo, pura y simple. Nosotros seguimos diciendo, Ignacio, ni devolver, ni prestar es lo que nosotros buscamos. Nosotros consideramos que esas propuestas ambas son una especie de espejismo que crea un falso debate, como decía o dijo un político en una ocasión, y descentraliza el tema, lo desfocaliza de donde el debate debe estar centrado. ¿En qué? En crear, Ignacio, un verdadero sistema de seguridad social en este país, donde el trabajador tenga certeza de su retiro, no viva en incertidumbre como estamos viendo ahora con el COVID, no, tenga certeza. Yo trabajé 20 años, yo voy a recibir tal pensión, trabajé 25, tal pensión, trabajé 30, tal pensión. ¿Entiendes? Yo soy, Ignacio, de la economía informal, pero aún yo siendo de la economía informal, yo no puedo quedar fuera del sistema de seguridad social, tengo que ser parte, porque si tú en Estados Unidos, Ignacio, tú lo sabes, sí. Tú sales de un empleo formal y te pones a vender en una esquina, el sistema de seguridad social te conecta y te permite incluso pagar impuestos y cotizar. Y cotizar el tema para que tú seas también un agente, ¿verdad?, de beneficio del sistema, tú tengas resultados, ¿entiendes? Entonces, mientras tú no puedes tener 53% de la economía como es en República Dominicana fuera de un sistema, entonces, y eso que tiene que pensar un legislador que calcule, no es un tema de inyectarle a la gente un populismo para que hagan y deshagan
sobre la base de una falsa promesa de devolución que en definitiva no termina siendo solución. Entonces nosotros seguimos reiterando lo mismo. Ya, Ignacio, tú viste en el Congreso qué dijo el presidente del Senado en la rendición de cuentas donde estaba el presidente. ¿Qué dijo él? Él dijo textualmente: nos abocamos a una revisión de la ley de seguridad social de manera integral y vamos a convocar todos los sectores, Ignacio. Ese es el anteproyecto que precisamente tiene el movimiento sindical en el Congreso, y creo que en esto es que nosotros debemos enfatizar. Pepe, sin embargo, que me parece totalmente acertada la visión y la posición del movimiento sindical, que algunos trabajadores, y yo quiero decirlo de manera muy clara y precisa aquí hoy, señores, algunos trabajadores, incluyendo compañeros nuestros de los sindicatos que nosotros asesoramos, organizamos, pues se han creado la falsa expectativa, la falsa idea de que compañeros como Pepe o que las centrales sindicales como tales se oponen a que los trabajadores reciban algún tipo de beneficio de este sistema de seguridad social, de este sistema de fondos de pensiones en este momento. Y eso no es lo que ha planteado el movimiento sindical. Y yo quisiera, Pepe, que además de, como tú lo aclaras, de tener un sistema que funcione de seguridad social, en lo inmediato, ¿qué propuestas ustedes han hecho? Porque ustedes también han dicho, ok, aquí hay muchísima gente que no va a acumular para una pensión. Aquí hay gente que pudiera aplicar para una devolución. Pepe, yo quisiera que tú explicaras un poco más este punto, porque yo creo que sí, hay gente que necesita ese dinero y que pudiera recibirlo en este momento, pero no es la generalidad. Y atentar contra la devolución total y a todo el que lo necesita y el que no lo necesita sería destruir el sistema. Tú lo has dicho, Ignacio, exactamente es así. ¿Qué decimos nosotros? Aquellos trabajadores que por alguna razón tienen dificultades económicas como todo el mundo lo ha tenido, las AFP pueden perfectamente de su ganancia entregar a esos trabajadores un bono de reconocimiento a sus aportes sin tocar el fondo base, Ignacio. Eso lo pueden hacer ellos con el trabajador de zona franca que está laborando en una zona franca, en cualquier zona franca, en Dos Ríos que esté laborando ese trabajador. Démele a ese trabajador un bono de asistencia de equivalente, por ejemplo, a 6 meses. Démele eso, pero de su ganancia, démele eso. Ahora, hay otro renglón. Trabajador que por afiliación tardía tenía más de 45 años, aunque cotice toda la vida laboral que le queda, no va a alcanzar una pensión porque no va a llegar a 360 cotizaciones, porque para hacerlo tendría que estar activo hasta los 75 años. Entonces, como eso es imposible, a ese trabajador, devuélvame su dinero. Tiene 500,000 pesos, déselo, pero junto, Ignacio. No como quieren la AFP, que lo que están haciendo es diciéndole, mire, Juan Pérez, sí se lo vamos a devolver, pero 10 a 10, 15 a 15, ¿no entiendes? Que no van a hacer nada con ese dinero. $1,000,000, pero tú le das 15,000 pesos a una gente un mes, 15,000. ¿Y qué es lo que va a hacer? Eso se diluye. Se lo va a comer y arrolla. Sí, el otro caso de devolución. Un trabajador que, por ejemplo, va a hacer su vida laboral a España, a Estados Unidos, y tiene 500,000 pesos en este sistema. Cuando ese trabajador va a la AFP, dicen que no, que lo que ellos pueden hacer es dejárselo en fondo o conectar eso con el sistema español o norteamericano. No hay interconexión. Eso, que es una falacia eso. ¿Tú entiendes, Ignacio? Porque eso no hay una interconexión. utopía. Una utopía. ¿Tú entiendes? Porque no hay interconexión. Claro que no. Démosle ese dinero a ese hombre o a esa mujer para que ese dinerito lo coja y haga algo con su familia aquí. ¿Entiendes lo que es? Con la familia de él aquí y resuelva determinados temas que tenga que resolver. Entonces, en ese caso, nosotros también estamos de acuerdo con esa devolución. Entonces, otro tipo de devolución que nosotros entendemos que debe hacerse. Ignacio, el compañero se discapacitó
no está en condiciones de elaborar, no puede hacerlo, ¿verdad que sí? De asumir un trabajo. Puedes tú ponerle, ¿verdad?, a pasar trabajo sobre ese tema. Entonces a ese trabajador reconócele los aportes que tiene y entrégale también a ese trabajador los aportes que pueda tener. Una persona que la desvinculen, como dicen ahora, del medio laboral, del área de la producción, está fuera y tiene 5 años fuera del sistema de producción. Ese señor está en un apriete económico porque tiene 5 años sin ingresos. Esa persona, tú puedes, de lo que tiene acumulado en pensión, una parte de eso, ponérselo en su mano, como si fuese la operación de un seguro de desempleo por una determinada cantidad de meses hasta que se reinstale en un trabajo. En ese caso también estamos de acuerdo con devolución. Porque hay gente que tiene Pepe 4, 5, 6 meses, 8 meses, un año sin Pero, trabajar. Ignacio, los que andan detrás Sin trabajar, y tiene ese dinero guardado ahí. Los que andan detrás del legislador son en esos que están así. Los pocos trabajadores de verdad que andan detrás del legislador ahí son gente así, desesperada, porque tiene 5 meses. Que nosotros estamos de acuerdo que esos casos se vean. Claro, a ese caso nosotros estamos de acuerdo que se les dé una respuesta, ¿me entiendes? Ahora, con un desorden en general es distinto. Nosotros decimos que en general si es para trabajador fijo que no ha tenido problemas y tiene dificultad económica, eso debe darse de las ganancias, ¿entiendes? Pero no una distribución arbitraria. Y entonces, en otro caso, se puede hacer devolución de su propio fondo, como es el caso de aquellos que, como estamos diciendo ahora, tienen mucho tiempo desvinculado de su trabajo, pero con gastos fijos permanentes a lo que no pueden hacer frente en una pandemia, porque tampoco consiguen trabajo. Bueno, pues a ese señor vamos a hacerle una devolución de una parte de su dinero, porque lo necesita para invertirlo, ¿verdad?, en cuestiones que son inaplazables. Así es, Pepe, tú has hablado del tema de la pandemia para ir digamos, afinando la parte final del programa, valga la redundancia. Pepe, el programa del gobierno, es bueno que tú aclares para que los trabajadores que nos ven puedan saber a qué se atienen, porque hay mucha duda. Muchas empresas han aprovechado este programa del gobierno, no tanto porque necesitan el FASE, sino porque es una manera también de ahorrarse un dinero, aún sea perjudicando a algunos trabajadores. E incluso hay empresas que tienen trabajadores en FASE y están contratando más personal. Pepe, eso se está dando. El gobierno ha dicho que en el mes de abril termina ese programa. Me gustaría que tú le explicaras a la población, a los trabajadores especialmente, cuál es la realidad, cuál es la situación y qué de ellos deben de esperar a partir de ahí, después de que ese programa acabe, porque como te explico, muchas empresas se han aprovechado de forma oportunista del programa, en detrimento de esos trabajadores. Haciéndole daño a una intención buena del movimiento sindical y del Estado, ¿verdad?, que conjuntamente participamos en eso en el momento que se puso en ejecución. Pero con esa actitud lo que hacen es hacerle daño, ¿verdad?, a esa posibilidad y inclusive presionar y justificar la actitud gubernamental de ponerle fin al FASE, por ejemplo, en abril. Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es que lo que tiene que tener es un control efectivo del tipo de empresa que está haciendo eso, pero no suspender de golpe y porrazo los planes FASE, porque mientras el plan FASE que queda, el uno, porque mientras queden trabajadores, ¿verdad?, con el rigor de la suspensión total que se está dando en muchas zonas, no conviene dejarlo desamparado. Es un mal consejo, ¿verdad?, para un gobierno, para un Estado, porque puede ser un factor creador de intranquilidad laboral y eso no es conveniente. Por eso nosotros lo que aconsejamos es seguimiento a las empresas que tengan actitud oportunista, violatoria y de aprovecharse de circunstancias, pero que no pague por eso, ¿verdad?, un trabajador que precisamente ha mantenido un estado de suspensión que todavía no se vislumbra que en abril estará resuelto. Serán menos, y como serán menos, habrá menos aceptación de los fondos gubernamentales. Por eso lo conveniente es que se mantengan hasta que quede el último trabajador sin protección. Pepe, y
aunque tenemos el tiempo limitado, como te decía, pero queremos aprovechar al máximo el programa del día de hoy, así sea sacrificando a nuestros patrocinadores con el tema de la publicidad, pero el gobierno ha anunciado, especialmente el ministro de Turismo, el señor Collado, ha anunciado que en este mes van a llegar unos 220,000 turistas al país. Eso indica, obviamente, que es un empuje y una reapertura del sector turismo en masa. No sabemos a qué equivale en términos porcentuales esos turistas. Yo entiendo, asumo, que no se están contando tal vez los dominicanos que residen aquí y que también por el tema de la Semana Santa van a acudir a los hoteles. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Precisamente sobre la base de que, por un lado, si bien es cierto que es nos llena de expectativas, de esperanzas, porque el sector turismo ha sido muy golpeado, uno de los más golpeados ha sido el sector turismo, y creemos que es un sector que hay que tratar de evitar, de que pueda ir a la quiebra, que desaparezcan esos empleos, pero también hay que tener cuidado de que no se sigan los protocolos, que no se tomen las medidas y que se pudiera esto convertir en un libertinaje, en un desorden y que el gobierno al final, como te digo, sea más la sal que el chivo. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Yo creo que uno tiene que saludar, ¿verdad? Quizá la entrega del ministro Collado, es reconocer que él se entrega a su trabajo, ¿verdad? Que está empeñado en que camine. Pero tú le estás diciendo, Ignacio, todas las perspectivas internacionales están diciendo que todavía el turismo no se podrá contar con él como una parte de la producción que estará en plena capacidad en este año en que estamos, en el 2021. Todavía eso no es posible, señor Ignacio. Es que nosotros tenemos en este país 7 millones de turistas, señor, que vienen anualmente. O sea, este país es el líder, señor, del Caribe en asistencia turística. Entonces, 250,000, 200,000, evidencia lo lejos, ¿verdad?, que todavía estamos de recuperar el camino perdido. Entonces, como tú dices, hay que tener cuidado, porque si cometemos una imprudencia que afecte lo logrado y eso repercute de manera internacional, entonces el daño que se le hace a una industria tan frágil hace que su reposición tarde más. Y hay que entender esto, Ignacio. Toda esta crisis que tenemos de precio y cosas es porque nuestra moneda se ha depreciado. Y una de las causas de la depreciación es la falta de divisa. Y quienes que fomenta, plantea, logra una parte importante de esa divisa que nosotros estamos dejando de percibir, es precisamente el sector turístico, tú ves. Entonces, por eso tú no puedes estropearlo con base a la presión que tienes por restablecer lo que tú tenías antes de la pandemia, ¿no? Este es un tema que va a durar cierto tiempo para lograr esa estabilidad que conocimos en el pasado a nivel del sector turístico. Pepe, no podemos terminar el programa del día de hoy sin que tú nos des tu opinión sobre dos temas que han estado en la palestra pública. Uno es el lamentable accidente que ocurrió en una de las farmacias, sucursal, la farmacia Dos Hidalgos, donde un trabajador murió y aparentemente se dice que por un mal manejo del sistema del 911 se quiso responsabilizar a los dueños de la farmacia. No sabemos si realmente tendrá alguna responsabilidad, eso debe decirlo alguna investigación que se realice, pero lo que sí se quejó la familia es de que el 911 lo llevó al main area cuando tenía una clínica ahí a 2 minutos de esa farmacia y que pudieron salvarle la vida a ese muchacho. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de situaciones que se dan por un tema de políticas? ¿Cómo la vida de un ser humano, cuando en toda parte del mundo se establece como protocolo que los pacientes deben de ser llevados a los lugares más cercanos en caso de accidente, tengan que ser llevados necesariamente? Digo de accidente dependiendo del tipo de accidente, porque este no es un accidente de tránsito, no era un traumatológico que necesitaba, era un paciente que inhaló humo
ni siquiera habían quemaduras. Entonces, es un caso de emergencia de salud que pudo haberse evitado la muerte de ese trabajador. Me gustaría escuchar brevemente tu opinión, pero también el periódico Hoy, en su editorial del día de hoy, se refiere al Código de Trabajo y dice que es un código que está fuera de tiempo. Me gustaría que tú interpretes esto y que pueda explicarle brevemente, ya para terminar, a nuestros amigos televidentes, a qué se refiere el periódico Hoy con esto, y si esto puede ser también una forma de tratar de seguir esa campaña de quitarle a los trabajadores derechos adquiridos. Ignacio, ojalá no se quede así lo ocurrido en la farmacia de los Hidalgos, porque aquí muchas cosas se quedan así y ya. Ojalá que lo que tú traigas a este programa lo tomen otros también, para que no se haga una investigación y no se repita ese hecho. Si ese muchacho protegido por riesgos laborales como estaba, de seguro que sí, porque aquí riesgos laborales cubren Todo. Lo llevan a esa clínica. Puede ser que se rompa una costilla, claro, y lo atienden en una clínica. Y lo atiende, hermano, y lo atiende y lo va a atender, y le va a dar solución. Sin embargo, no, lejísimo, a 20 kilómetros, ¿entiendes? Así no se puede vivir. Y en lo otro, decir frente a eso lo siguiente, eso que dice Eloy es señal, Ignacio, de lo que se puede proponer en la agenda tripartita de que estamos hablando, la vemos auspiciosa, pero no nos olvidemos que cuando vayamos a esa agenda tripartita, el sector empresarial va a poner, como siempre, su tema. ¿Cuál va a ser su tema? Código laboral, y ahí estará eso. Entonces, nosotros frente a ese tema, adelantamos lo siguiente, repetiremos siempre lo mismo. No estamos dispuestos a ceder nada que tenga que ver con prestaciones, cesantías, derechos de los trabajadores, que para nosotros son inalienables. Algunas cosas podemos variarlas, de procedimiento, etcétera, pero nunca esos derechos fundamentales. Bueno, Pepe, pues gracias por esa tranquilidad que tú le llevas a los trabajadores y trabajadoras dominicanas, que indudablemente, por tantos temas que han ocurrido y en el mundo, tantos problemas que hay, pues este tema salió de debate, pero indudablemente que en esa agenda, probablemente como tú dices, se retome. Así que vamos a agradecerte muchísimo nueva vez por el tiempo que nos ha concedido de compartir el espacio del programa del día de hoy con los amigos televidentes y con nosotros. Finalmente, ¿alguna palabra final para ya despedirnos del día de hoy? Bueno, decir que este programa se ha constituido en un programa de expectativa, que es una expectativa semanal, ¿verdad?, a los trabajadores, y que esperamos le sigan dando seguimiento, porque aquí siempre habrá orientación segura y aplicada con seriedad. Gracias, Pepe, así es. Gracias, amigos televidentes, a ustedes por estar con nosotros en este programa del día de hoy. Recuerden que el programa ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales, el canal de YouTube Visión Social Globalizada. Son canales específicamente de nuestro espacio, que usted puede suscribirse también y va a ver su programa semanalmente. De igual manera, vamos a invitarlo para que vean la repetición de este espacio, que no lo pudo ver, el sábado a las 11:30 de la noche. Así que gracias por la amabilidad de la sintonía y será hasta una próxima entrega.